más de Café Global. Y hoy vamos a revisar lo que pasó en España con esta reciente visita del Papa León XIV, que realizó una visita apostólica desde el pasado 6 de junio hasta el día 12 y que estuvo marcada por momentos memorables, por hechos inéditos, por algunos datos realmente pues históricos de la visita de un papa a España. Desde el primer discurso de un sumo pontífice en el Congreso Español hasta una audiencia privada con Bad Bunny. La visita de León XIV al país europeo dio mucho de qué hablar. Para conversar acerca de esta visita que recorrió Madrid, Barcelona y también las Islas Canarias, hoy nos acompaña Pedro J. Rabadán. Él es periodista y director de Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid. Pedro, gracias por atendernos. Bienvenido a Café Global. Te saluda Unai Amenábar. ¿Cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme. Saludos a todos los oyentes. Gracias a ti. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de esta visita donde hubo mucho de política también, hubo mucho de aspectos curiosos, de citas históricas, hubo mucho de, un poquito de todo, una visita realmente larga, porque normalmente no pasa tanto tiempo en un país un papa, y en esta oportunidad fueron 6 días en distintas zonas de España. Pues mira, te voy a resumir, te voy a intentar dar un titular que resuma lo que ha significado esta visita en función de los protagonistas, ¿vale? Primero, en función del Vaticano. El Vaticano está hablando de esta visita, la está equiparando a la de San Juan Pablo II a España en 1972. Considera la visita más importante de un papa a España de lo que se ha producido hasta ahora, ¿vale? Pedro, como no estamos teniendo la calidad de imagen, de sonido que quisiéramos, te vamos a volver a llamar para poderte escuchar mejor a lo que nos estás diciendo, que nos sigas narrando pues este balance de la visita del Papa León XIV, que bueno, mientras Daniel está llamando, les comento que además terminó de una manera también poco convencional, cuando el avión de Iberia que iba a trasladar al Santo Padre de vuelta a Roma, pues sufrió una avería, tuvieron que bajar a todas las personas, y fue en el avión, el Falcon, que tiene asignado la Casa Real para el rey Felipe VI, el que terminó llevando al Papa hasta Roma, cosa que, por cierto, ayer en la oración, en las palabras que da en el Ángelus frente a los que se congregan allí en la Plaza San Pedro de Roma, pues le agradeció muy particularmente al pueblo español y a su majestad el rey por haberlo recibido como lo recibieron, y lógicamente también por este apoyo en el tramo final, ya en su despedida de España. Y como decía Pedro J. Rabadán, quien es nuestro entrevistado hasta ahora, nuestro invitado, periodista, director de Telenoticias en el Fin de Semana de Telemadrid, además de ser doctor en periodismo, pues él se ha comparado, el propio Vaticano ha estado comparando esta visita con la de San Juan Pablo II en los años 80. Bueno, mientras logramos concretar nuevamente la llamada por otra vía con nuestro colega, doctor Pedro J. Rabadán, vamos a revisar algunas informaciones nacionales que nos parece importante comentar con ustedes a esta hora, y es que, y lo tomamos de confirmado, un grupo de familiares de detenidos por razones políticas cumplió su 8ª noche de vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos para pedir a Washington su intermediación en la liberación de sus seres queridos. Los manifestantes amanecieron este lunes con sus carpas y bajo la lluvia esperando ser atendidos por el encargado de negocios John Barrett. Desde el pasado 7 de junio, allegados a los detenidos se instalaron en los alrededores de la sede diplomática. Y hay otra información también que tiene que ver con la Embajada de los Estados Unidos, y es que, bueno, en esta oportunidad la Embajada de Estados Unidos fue la que dio la cifra de inflación en Venezuela para este pasado mes de mayo, y leo lo siguiente: en mayo la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año. Este avance demuestra que la fase de recuperación económica del plan de 3 fases de POTUS, es decir, de el President of the United States, que es como firma en la red social X y en otras redes, @POTUS, y del secretario Rubio, está dando resultados concretos. Es parte de la información que a través de la cuenta en X emitió la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Entre tanto, la cotización del crudo Merey durante el mes de mayo de 2026 estuvo en $82,77 por barril, lo que indica una caída de
8,5% o en números absolutos $7,7 por barril. Baja que ocurrió debido a una recomposición del mercado tras una ligera distensión en el conflicto de Irán. En cambio, la valoración de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo tuvo durante este mismo mes un repunte de 5% o $5,49 por barril, porque los crudos marcadores en el Medio Oriente como el Arab Light, el Bashar Medium o el Irán Heavy y el Kuwait Export, que siguieron mostrando inestabilidad por el cierre del estrecho de Hormuz. Tenemos ya nuevamente en la línea telefónica al doctor Pedro J. Rabadán, periodista, director de Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid, doctor también en periodismo. Y Pedro, nos estabas comentando que el Vaticano estaba comparando esta visita de León XIV con la que hiciera a mitad de los años 80 San Juan Pablo II también a Madrid. ¿Por qué se hace esa comparación? ¿Qué tienen en común ambas visitas? Bueno, las dos fueron visitas muy largas, Mm, las dos fueron visitas que superaron todas las expectativas, las dos fueron visitas que removieron un poco la conciencia mm, de un país. Yo creo que esta incluso más necesaria que la del 82, porque España está en un momento en donde ha habido un pequeño repunte ahora entre los jóvenes, pero estaba cayendo de forma bastante considerable la religiosidad, la catolicidad del ujú, país. Y con una serie de aprobación de leyes por parte del gobierno que está compuesto por el Partido Socialista y por los partidos comunistas e independentistas, de una agenda social pues de promover el aborto, la eutanasia, destruir o incorporar tipos de familia que atentan contra la visión de la familia que tiene la Iglesia Católica y otra serie de normas que van en contra de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, esta visita ha conseguido devolver a los católicos, que es otro de los titulares que te voy a decir desde el punto de vista de lo que son los católicos, que ha sido decir, bueno, tenemos aquí un pastor que nos une sí. y todos en torno a este pastor, al vicario de Cristo, podemos salir y defender nuestra fe públicamente con alegría y dando un ejemplo, hasta tal punto que parecía que estaba de moda ser católico en Así España, es. cuando hacía unos meses quizás daba vergüenza, ¿no? Y ha conseguido el Papa quitar de un plumazo todos esos complejos que tenían la gente, incluso dentro de la Iglesia. Había algunos movimientos más o menos que miraban con cierta antipatía a otros, a unos carismas que se veían por encima. No, el Papa ha hablado de sinfonía y ha conseguido agrupar en torno a él a todos y dar una imagen de unidad que ha sido espectacular. Y siendo un Y luego hombre el otro como con titular, a ver, un carácter como más tranquilo, menos extrovertido, tal vez que Francisco, resultó ser un hombre muy carismático, muy simpático, muy cercano, muy cálido, y yo creo que eso también ayuda a esa causa que nos estás comentando, ¿no? efectivamente, pero fíjate, Francisco, que ha sido un gran papa, era un papa con mucha personalidad, capaz de atraer también y de generar simpatías también entre los más alejados, Sí. pero que estaba, ya había llegado a un punto en el pontificado, y no lo hago como una crítica, sino que es una realidad, en donde había muchos pro Francisco y algunos contra Francisco, Ok. bastantes detractores y bastantes pro Franciscos. Había generado un poco la polarización que existe en todo el mundo de la política, pues también dentro de la Iglesia. Y cuando llega Robert Prevost a Ujú. ser papa, lo primero que dice en su primer discurso de la Plaza de San Pedro es tender puentes y llamar a la unidad. Su lema de papa también es la unidad. Y él en su visita a España ha hecho muchísimo hincapié en eso, en la unidad, en tender puentes, en comprender al otro, el ir de la mano, Ujú. pero no ha sido solo en el discurso, él lo ha demostrado en su manera de hacer y de proceder. Y además es una manera de hacer y proceder que dices, ¿cómo una persona con, con, con esa capacidad de empatía, Ujú. con esa capacidad de acoger, con esa gestualidad que ha cautivado a todo el pueblo español, incluidos los partidos políticos, de todo el arco parlamentario, sin embargo, ha tenido la valentía Ujú. de decir, con discursos muy bien construidos, y defender abiertamente todo lo que dice la Iglesia Católica sin importarle ir contracorriente de Así los es, tiempos, así ¿no? es.
Y Eh, fíjate que también un aspecto que me llamó la atención. Se esperaba que a lo mejor hubiera cierta polémica por si hablaba o no hablaba en catalán. Y como solemos decir aquí en Venezuela, no pisó el peine. Simplemente, bueno, quieren que hable en catalán, pues hablo en catalán sin ningún problema. O sea, eso no iba a ser un motivo de conflicto. Él no se iba a prestar para que eso sirviera para un motivo de conflicto. Y en el Congreso habló y de alguna manera cada dio oportunidad para que cada quien tomara parte de la brasa hacia su propia sardina. Entonces todos se dieron como satisfechos porque había reclamos hacia todos los sectores y apoyo a todos los sectores, ¿no? En otras áreas. Entonces en ese sentido también fue como muy ecuánime, por decirlo de alguna manera, en el sentido de, bueno, le dio un poco a cada uno de los distintos grupos parlamentarios que están así, tocando temas que son absolutamente sensibles. y fíjate, lo del catalán al final ha sido una anécdota, es un Sí, grupo independentista y luego fue el presidente socialista también que sí, le incidió y le pidió que hiciera la bendición Urbi et Orbe en catalán. Es una de las banderas que tiene identitarias los independentistas, que es distinguirse del resto de España a través de la lengua. sí. Cuando precisamente el Papa venía de decir en el Congreso que la lengua española que se habla y castellana, que se habla en millones de rincones en todo el mundo, es precisamente lo que hablábamos antes, Mm. un elemento integrador, un elemento de concordia, de encuentro de culturas, de países, de razas, y sin embargo le están diciendo los catalanes que hablen catalán para excluir a los otros. Bueno, Mm. al Papa pues lo dice sí, los acoge, los escucha, pero el Papa sabe perfectamente lo que tiene que hacer, no porque le digan unos independentistas que Así hablen es. catalán, va a cambiar nada. Eso yo lo veo más una anécdota que los que estamos acostumbrados a ver cómo funcionan los partidos independentistas, pues no nos No sorprende. le sorprendió. Ahora, lo del discurso del Congreso de los Diputados, ese sí que creo que es un discurso para la historia. Mm. Y fíjate, no es un discurso solo para España. Es el Así primer es. discurso de un papa en el Congreso de los Diputados en España. Francisco habló en el Congreso de Estados Unidos. También Papa Benedicto habló en el de Alemania, es decir, el Papa II habló ante la ONU. No es la primera vez que un papa habla ante un congreso o un parlamento, sí en el de España, ¿no? Y el discurso que hizo no fue solo para España, fue un discurso para Europa y para el mundo. Si cualquiera lo analiza y lo escribe, lo que hace ahí el Papa es hacer una exposición de la doctrina social de la Iglesia aplicada a la política del Ujú. siglo XXI, perfectamente estructurada. Como era en España, tiraba mucho del humanismo cristiano, del humanismo de la escuela de Francisco de Vitoria y hablaba de los grandes conquistadores, de la lengua española, muchas referencias a la tradición y a la cultura hispana. Pero es un discurso que se puede aplicar a cualquier país. Y te Absolutamente. digo más, lo que decías es que efectivamente a todos les había dejado contentos porque les había dado una zanahoria, Sí. pero dio muchos palitos. Lo que pasa es que lo dio con una sensibilidad y una elegancia que es indiscutible, ¿no? Es decir, el Papa afeó las políticas que hablábamos antes que son contrarias a la dignidad de la vida tal cual la entiende la Iglesia, que es desde la concepción Absolutamente. hasta la muerte natural, es decir, aborto, eutanasia, defendió a la familia, defendió el derecho de las familias a elegir en igualdad de condiciones la educación católica. Defendió estas cuatro medidas Ujú. que te he dicho son muy contrarias a las políticas de izquierda, pero también defendió la dignidad y la necesidad de acoger al inmigrante. Eso, digamos que van contra las medidas más de la derecha Así y de es. la extrema derecha. Defendió la necesidad de no insultar, de no humillar, de Ujú. cuidar la palabra, de tratar con respeto al adversario político. Así es. Ahora mismo el Parlamento español se ha convertido en un campo de batalla donde lo que menos hay es respeto hacia el adversario, ¿no? Es decir, lo interesante aquí es cómo el Papa, con esa capacidad que tiene de decir las cosas de forma valiente, pero al mismo tiempo dulce y sin ofender, Ujú. consiguió una ovación unánime de 7 minutos y porque ya el Papa dijo, me voy, porque si no hubieran seguido No, aplaudiendo. siguen todavía aplaudiendo. Claro, Gracias, seguía ahí el Pedro. Papa de pie, todos aplaudiendo Sí, y, señor. y ya y se fue. Gracias, Pedro. Primero, esa, Pedro, esa ovación, a ver. esa ovación es, primero, porque todos entendieron el liderazgo moral del Papa, este Papa, a nivel mundial, independientemente de si Sí. eres creyente o no eres creyente. Y luego también yo creo que hay
que nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir, porque si dejas de aplaudir, digamos que Claro, haces, si tú eres el primero en dejar de aplaudir, parece que lo que ha dicho el Papa es porque va en contra tuyo y no quieres ser el que salga mal en la foto, ¿no? absolutamente. Y Gracias, entonces, Pedro. Pedro Rabadán es periodista, director